Y estas también han salido 3 semanas antes, siempre han salido por la caravana. Ahora ya lleva que no va. Bueno, como os decía, que la verdad es que me cuesta muy poco, la verdad, inventarme cualquier excusa para poder reunir a todas las personas de la tercera edad, con la que me gusta muchísimo compartir momentos y este pues es uno de esos momentos. Pues en este caso sí que pues hemos querido compartir este momento que ahora en un instante os explico, pero antes pues quiero dar las gracias también a asociaciones de Monforte que participan, igual que vosotros, en todos los actos que realizamos desde el Ayuntamiento. Las amas de casa, el Club Petanca Femenino de Monforte, la Asociación de Mujeres Monfortinas, todas aquellas asociaciones que tenemos en nuestro municipio que participan en todos los actos que realizamos en Monforte y que esta tarde también han querido pues, acompañarnos en este acto, en vuestro acto, en el acto de las personas de la tercera edad. Esta tarde pues, os quería contar con esta pequeña excusa que os decía con la que os convocaba. Os quería contar que Monforte este año está celebrando que durante todo el año 2013 celebramos el aniversario del nacimiento de una persona que nació aquí, en Monforte del Cid, hace ya 300 años. Un hombre que fue bautizado aquí, en nuestra parroquia. Y decimos que fue de aquí, que fue bautizado aquí porque tenemos documentación que así lo avala. Tenemos aquí su partida de bautismo y también existe una documentación donde él mismo escribió que era natural de Monforte. Ese monfortino nació el 5 de enero y lo dejó escrito de su puño y letra cuando entró a formar parte en una orden militar de Malta diciendo: soy natural de Monforte. Este año es un importante año para la historia y en particular para la historia de Monforte. Vino al mundo uno de nuestros paisanos más ilustres. Ese paisano se llama Jorge Juan y Santacilia. Es el mejor representante de la Ilustración en nuestro país, ya que con sus contribuciones científicas e intelectuales dio pie a una nueva concepción de la ciencia en España. Jorge Juan fue un hombre ilustre, prácticamente desde la cuna. Su padre, don Bernardino Juan y Canicia, del que quedó huérfano a la edad de 3 años, era natural de Alicante y su madre, doña Violante Santacilia y Soler, pertenecía a una notoria familia ilicitana. Despertó al amanecer científico y aventurero desde una edad muy temprana. Ya con 14 años fue caballero de la Orden de Malta y con tan solo 21 años fue requerido por el rey Felipe V para formar parte de una de las expediciones científicas más importantes realizadas en el siglo XVIII, como fue la expedición a Perú para la medición del grado meridiano terrestre, junto a otro célebre marino y científico, Antonio de Ulloa. Por tanto, Jorge Juan fue marino, ingeniero naval, científico, hombre de Estado, referente de la Ilustración española, con su contribución a la historia y al pensamiento. Fue un hombre adelantado a su tiempo.
Y sobre todo, partiendo de la importancia universal de Jorge Juan, debemos tener muy presente su vinculación a nuestro pueblo, lugar de su bautismo. Este es un hecho muy relevante, ya que en aquella época la documentación sacramental daba identidad espiritual y al mismo tiempo prueba administrativa de procedencia y estado ante ausencia de otros registros. Un origen refrendado por el mismo Jorge Juan en el expediente para su ingreso en la Orden de Malta, en el que hace constar su naturaleza monfortina. Por todo lo que supuso para la historia, nuestro honorable paisano, hemos querido conmemorar el 300 aniversario de su natalicio con la organización durante este año de varios actos que comenzamos el día de su nacimiento, con la presentación de la pieza del mes de enero, dedicada, como no podría ser de otra manera, a este ilustre paisano. A principios de enero empezamos ese gran aniversario. Jorge Juan pide su ingreso en la Orden de San Juan de Jerusalén. Y en este expediente de 1726, y cuyo original se conserva en el Archivo Histórico Nacional, Jorge Juan presenta las pruebas de linaje, legitimidad y vida exigidas para el ingreso en órdenes religiosas. Entre estas pruebas debe presentar la fe de su bautismo, el escudo de sus armas y la cédula de su genealogía. De este modo, entre otros documentos, presenta el certificado de su partida de bautismo, expedido en Monforte, ya que fue bautizado en nuestra iglesia. Y una vez con todas las pruebas, el mismo Jorge Juan expresa de manera literal que es natural de la Universidad de Monforte. Luisa, ¿me acercas un momento? Jorge Juan, como os digo, de manera literal, con su puño y letra, expresa que dice que es natural de Monforte del Cid. Y nosotros hemos hecho, gracias a la colaboración de Aguas de Alicante, que es quien ha pagado estos azulejos, hemos hecho unos azulejos pequeñitos en el que está la figura de Jorge Juan y debajo lo que él escribe con su puño y letra y dice: soy natural de Monforte. Esta frase sale del Archivo Histórico Nacional y es del expediente de prueba de 1726 para el ingreso en la Orden de Malta. Esto es una documentación que existe aquí en Monforte del Cid y es prueba de que Jorge Juan fue de Monforte. Estas pruebas solamente las tenemos en nuestro archivo municipal. Y nosotros hemos querido hacer estos azulejos y hemos querido repartirlo a nuestros mayores de Monforte. Y por eso hemos querido hacer esta reunión. Cuando acabe esta reunión, os vamos a hacer entrega de un azulejo de estos a cada uno de vosotros, para que lo pongáis en un lugar preferente en vuestras casas. Les expliquéis a vuestros nietos y a vuestros hijos un poco quién era nuestro paisano Jorge Juan. Que esta tarde vamos a explicaros también un poco quién fue Jorge Juan. Nos lo va a explicar un paisano nuestro también, que es Pascual Serrano, historiador, y también nos va a explicar las pruebas que tenemos nuestra archivera Inma. Yo solamente pues quería acercaros un poco esta figura de este personaje que fue uno de los más ilustres en aquella época en toda España. Y fue una persona que nació en nuestro pueblo. Y Monforte tiene que sentirse orgulloso
de que esa persona nació en esta población. Os agradezco muchísimo que esta tarde hayáis venido a este acto, como a todos los actos, a lo que os llamamos, y os voy a dejar ya pues con la charla de Inma, que ella sí que os va a decir la documentación, parte de la documentación que tenemos en nuestro ayuntamiento. Luego vamos a pasar a que Pascual os comente también un poco de Jorge Juan, y después, si queréis hacer alguna pregunta, lo hablamos o comentamos. Seguidamente os vamos a hacer entrega de este azulejo para que lo tengáis, y después pues pasaremos a la sala. De verdad que muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo voy a ser muy breve porque simplemente os voy a mostrar dos de los documentos de los que ya ha hablado Antonia y que, digamos, refrendan pues esa procedencia monfortina de Jorge Juan. Bueno, dentro de los actos del tercer centenario de Jorge Juan, el 6 de febrero, como imagino que sabréis, inauguramos una exposición que hemos llamado Jorge Juan y Monforte, y que va a estar en el Museo Ibero hasta el 16 de mayo. Pues bueno, a través de esa exposición, por un lado, hemos querido acercaros la figura de Jorge Juan a través de sus múltiples facetas. Pues como ha dicho Antonia, él fue marino, fue ingeniero, fue científico, fue un personaje muy importante para la historia, digamos, de la ciencia en España en el siglo XVIII. También en esa exposición os hemos querido acercar los homenajes que desde Monforte a lo largo del tiempo se han hecho a Jorge Juan, con especial hincapié al segundo centenario de su nacimiento, que se celebró en el año 1913. Y luego también en esa exposición se pueden ver parte de esos documentos que, digamos, prueban la procedencia monfortina de Jorge Juan. Y una muestra de esos documentos los hemos traído hoy aquí para que los veáis. Por un lado, bueno, tenemos el libro La patria del sabio español, que fue escrito por otro monfortino, Segreyes Ñíguez, en el año 1912. Bueno, este hombre en aquella época realizó una serie de investigaciones encaminadas un poco a esclarecer la procedencia de Jorge Juan. Y él, pues nada, después de todas esas investigaciones, prueba que él era de Monforte. En este libro, pues podemos ver una reproducción de su partida de bautismo, que bueno, en la exposición, si habéis ido a visitarla, la podéis ver en grande en uno de los paneles. Y luego, por otro lado, tenemos el expediente de ingreso en la Orden de Malta, en el que Jorge Juan, para ese ingreso, tenía que presentar una serie de pruebas. Por un lado, le piden su árbol genealógico, su escudo de armas, el certificado de su partida de bautismo y luego, una vez presentadas todas esas pruebas, él mismo, de su puño y letra, dice que es natural de Monforte. Creo que se han repartido un folleto donde en la parte trasera podéis ver un extracto de ese documento que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, donde se puede leer perfectamente cómo él dice: soy natural de la Universidad de Monforte. Y bueno, solo me queda invitaros a que visitéis la exposición, donde vais a poder conocer más en profundidad la figura de Jorge Juan, a través de unos paneles donde vais a poder ver por qué fue tan importante. Él lo ha sido a través del tiempo para la historia de España. Y luego también la vinculación que tiene, y que nadie discute, creo ya, hoy en día, con nuestro pueblo. Y nada, muchas gracias por venir, y ahora ya les dejo con mi compañero, que él es el experto en Jorge Juan.
Hola. No esperaba yo tanta audiencia, me he descuidado leyendo precisamente sobre Jorge Juan. Estaba terminando un apartado de un capítulo de un libro que han hecho los de Novelda sobre Jorge Juan y por eso me he descuidado, pero normalmente llego un cuarto de hora antes o incluso media hora, vamos. Bueno, pues la cosa consiste en que en vez de hacer una biografía completa y cosas así, como tenemos poco tiempo, además, yo creo que lo mejor es unas ideas generales sobre esta persona, ¿no? Lo más importante que tiene el pasado, sobre todo la gente que llegó a ser gente destacada, es el ejemplo para nuestras vidas presentes. Pongamos por caso, por mucho que reivindique Monforte, Jorge Juan o Novelda, la realidad es que no hubo ningún otro, o sea que no hubo padres que dijeran, bueno, pues mi hijo o mi nieto va a ir a la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, en aquella época de Marín, está en Pontevedra hoy. Un ejemplo, ¿no? Jorge Juan enseña que se pueden hacer muchas cosas si se instruye a la gente jovencita desde el principio. Y habiendo tanto paro como hay, pues oye, faltan guardiamarinas. Podría irse alguno de Monforte a ver si dentro de 20 años nos dice qué tal le fue. Bueno, pues este hombre lo que tiene claro es que ingresó en la Orden de Malta en una época, la Orden de Malta existe hoy, pero por lo que yo sé no es tan importante como fue entonces. Era una orden, pues eso, situada en la isla de Malta con una capacidad, digamos, de entrenamiento y enseñanza a la gente sobre las cosas del mar. Se dedicaba, tenía una flota muy moderna para la época, y se dedicaba a perseguir la piratería y cosas así en el Mediterráneo. Y claro, allí aprendió Jorge Juan una disciplina, una forma de trabajar que le valió para toda la vida. Jorge Juan es un hombre con suerte, y la suerte también influye en las personas muchísimo, porque claro, se muere su padre a los 3 años, y va enseguida en manos de un tío que tenía dinero para que ingresase en la Orden de Malta. Eran unas 1000 libras en aquella época, que era toda una fortuna. Y después tiene la grandísima suerte, bueno, después de salir de la Orden de Malta, entrar en la Academia de Guardias Marinas de Cádiz, recién creada por Patiño, no era muy difícil, pero ser elegido para una expedición que iba a medir el meridiano en América, bueno, el meridiano era la comprobación de si la Tierra era redonda o no era. Una expedición francesa, un poco antes, se fue a Laponia, en el norte de la actual Rusia, y allí en poco tiempo, poco más de un año, midió el arco de meridiano del norte. Y la que tenía que ir a la América española, en principio se barajó que podía incluso ir a África. Se decidió a América porque era un territorio controlado por España y que ciertamente pues tenía mejores aptitudes, había ciudades, había una civilización. Si se hubiese elegido pues África o Asia hubiese sido muy difícil porque eran territorios primitivos en esta época, ¿no? Bueno, y el caso es que tiene esa grandísima suerte de ser elegido. Y ahí, si ya sabía desde niño muy bien cosas sobre matemáticas, aprende mucho más de los franceses y se perfecciona. Bueno, Jorge Juan, ante todo, era militar. Y como militar servía el interés del rey. Entonces, en América no solamente mide el arco de meridiano, hace planos de fortalezas, prepara las defensas. Durante su estancia en América hubo varios terremotos en Lima que destruyeron las fortificaciones españolas en el Callao y en la misma capital, que él, junto con su íntimo amigo Antonio de Ulloa, rehizo, ¿no? ¿Y qué más decir sobre Jorge Juan? Bueno, pues que como ingeniero naval y como militar, en una gran, digamos, batalla que se libró durante muchísimo tiempo y que España lamentablemente acabó perdiendo, pues procuró modernizar la flota española. Hoy en día nos encontramos con una España europea, pequeñita, comparada con el pasado, casi nada. Entonces España dominaba casi toda América, parte de Asia, trozos de África, y hacía falta una enorme flota. De hecho, la flota de barcos de madera de aquella época es más voluminosa de la que hoy es la flota que tenemos actualmente, hecha de barcos de metal.
Entonces, pues, la tarea de Jorge Juan como ingeniero naval y experto en cuestiones marítimas era rehacer la flota, muy dañada por la guerra de sucesión a la corona de España, para enfrentarse a los ingleses, que eran los enemigos de toda la vida. Y estos, pues, tenían en aquel tiempo ya mejores astilleros, más dinero, más recursos para botar barcos. De hecho, lo normal era que mientras España construía un barco, los ingleses construyeran 4 o 5. Y normalmente con más cañones, con más alcance, en fin, empezábamos a tener poco a poco una decadencia en esta materia que Jorge Juan corrigió. Si Jorge Juan hubiese conseguido, digamos, quizá esa fue su gran carencia, una escuela, un grupo de gente suficientemente numeroso para influir en el gobierno de España y conseguir que, estando él o no estando él, se continuase el esfuerzo militar naval, quizá hubiésemos podido conseguir evitar que los ingleses, pues, predominasen con las consecuencias que todos conocemos, ¿no? Es decir, la pérdida de América para España, ¿no? ¿Y qué más podemos decir de Jorge Juan? Pues, aparte de ingeniero naval, de marino experto, de matemático, pues justamente en su viaje a Londres fue también, curiosamente, casi espía. No es que fuera espía al estilo de las películas que hoy vemos, que precisamente son inglesas, ¿no? Sino que era una persona que estuvo allí, digamos, disfrazado, o más bien oculto, buscando la forma de estudiar cómo los barcos ingleses, pues, se construían, su modernidad, su capacidad de lucha. En su conjunto, digamos que para que nos hagamos una idea, en España se hacían buenos barcos, pero los ingleses los hacían más ligeros, más rápidos. En las batallas navales el barco español era más lento. Y poco a poco la industria inglesa consiguió, digamos, barcos con cañones de mayor alcance y sobre todo mayor número, ¿no? Así que nuestra flota, a pesar de que durante bastante tiempo, todo el siglo XVIII, resistimos bien, al final del siglo ya se nota que la posibilidad digamos, de conservar las cosas americanas, bueno, también es verdad que se produce, digamos, una variación en cuanto que la alianza con los franceses, digamos, falla. Los franceses no son fieles a los tratados firmados con España en este tiempo. Bueno, alguna cosita más de Jorge Juan, pues ilustrado. Bueno, estamos en el siglo de la razón, lo cual no quiere decir que en otros siglos anteriores no hubo razón, simplemente se produce una eclosión de las ciencias. Y Jorge Juan y su amigo Antonio de Ulloa, como personas curiosísimas, pues es que lo observan todo, están en un lugar determinado y observan las plantas, observan la riqueza del lugar, observan cómo es la gente. Hay un libro también importante de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que son las Noticias Secretas de América, en la que ese libro estuvo, digamos, reservado o secreto durante un siglo, ¿no? Era un libro de trabajo de la administración española con respecto a las cosas que ocurrían en la América española. Bueno, pues en este libro estudia justamente los defectos y problemas que tenía la obra española en América y la necesidad de reforma, ¿no? Bueno, y alguna cosa más de Jorge Juan, pues entre las muchas que se podrían decir, junto al hecho de ilustrado y de persona experto en temas navales, bueno, fundó el Real Observatorio de Cádiz de astronomía. Hace poco vino el comandante, creo que es comandante, el que hoy lo dirige, sigue existiendo. En este observatorio se marca, según nos dijo él en una charla que tuvo lugar en Novelda, se marca la hora oficial de España, en Cádiz, que es una cosa, digamos, como muy complicada. Parece que no, pero existe una hora oficial de cada país y en nuestro país se marca en Cádiz. Y alguna cosa más, pues respecto a su nacimiento, siempre la obra de la gente me parece lo más importante, pero el nacimiento en nuestro pueblo es incuestionable debido a esos documentos que ha indicado Inmaculada,
y también a las razones del fiscal Segrelles, si es que realmente la posibilidad de que naciera en el Hondonico, en la casa, supuesto que fuera entonces de Novelda, cosa dudosa, porque, bueno, si miramos la disposición del terreno, a lo mejor no era de Novelda en ese momento, pero en fin, esto se podría quizá comprobar pues haciendo un gran esfuerzo en la cuestión de investigar papeles viejos, irse a Madrid, mirar cosas, a ver qué pasa y encontrar, ¿no? Pero lo que dice el fiscal Segrelles es sencillamente que en aquella época, más allá de, o sea, en el Parador ya no había nada. El pueblo se terminaba más o menos pues en Babolúa y alrededores, ¿no? Entonces, lo que había más allá era, según el fiscal Segrelles, una serie de villas parecidas a la Noia Lel, que todos recordaréis. Y claro, la familia de José Juan parece que tenía más de una casa. O sea que José Juan pudo nacer en cualquiera de ellas, por ahí por la calle Salitre y esos sitios. O sea que el fiscal Segrelles, en ese sentido, tira por tierra la posibilidad fija de que naciera en el Hondonico. Y bueno, pues esto es un poco todo. Si queréis alguna cosa más, aquí estamos para... De todas formas, también hay que decir que habrá muchas charlas este año. Os apuntáis a todas y os lo contamos hasta el último detalle. Pues eso. Bueno, quiero darle las gracias a Pascual por su charla, a Inma también, a nuestros concejales por esta organización. Quiero dar las gracias a todos vosotros. Espero que hayamos aprendido un poco más sobre esta figura, sobre Jorge Juan. Creo que son importantes estas charlas también, aparte de los bailes, de los chocolates y todo eso. También es importante saber lo que hemos tenido en Monforte, lo que tenemos. Y ahora me gustaría que, antes de pasar al chocolate, que vamos a tomarnos un chocolate por ser viernes, por haber acabado la semana y por habernos portado todos tan bien, pues ahora nuestros concejales, María Dolores y José Ángel, y yo misma nos vamos a poner ahí, y si hacéis el favor, paséis de uno en uno y os vamos a hacer entrega de este azulejo, que de verdad que queremos que os lo guardéis, que es algo que vamos a tener en nuestras casas, y agradeceros de todo corazón haber estado esta tarde aquí con nosotros. Muchísimas gracias. No sois muy obedientes, ¿eh? Pasar a coger el... Oye, ama de casa. Ya vienen. Ayudarnos. A la ida para el día con chocolate. Espérate que no me metan la leche.
¿Cuándo es?